empresa. Según este informe, el crecimiento de la economía del planeta en el año 2013 no será del 2,4% como se había previsto, sino del 2,2%. Es decir, que en las previsiones hay una reducción del 0,2%. En China el crecimiento será de menos del 6%, por primera vez en 10 años, cosa importante además para América Latina, por la relación que tiene con China. En Latinoamérica el crecimiento será del 3,3%, y en la zona euro, es decir, en los países donde circula la moneda única europea, el euro, el crecimiento será del 0,6%. En medio de esta aridez de cifras, ¿cómo afecta esto a un ciudadano corriente? Básicamente para quienes esto supone un problema más serio, en cierto sentido, es para China. China y los países emergentes han sido los grandes motores del crecimiento mundial y dentro de muy poco ya van a ser más de la mitad de la economía mundial. Ahora están creciendo, el hecho de que China crezca, pierda incluso la barrera del 7%, puede ser preocupante para algunos porque puede provocar tensiones sociales. China es un país en el cual existe una especie de pacto social, digamos, o de pacto político, que es que el gobierno provee crecimiento, provee una gestión de la economía que genera riqueza y a cambio la gente pues no se queja ante la corrupción, ante la desigualdad, ante la falta de oportunidades, etcétera. Si el crecimiento cae por debajo del 7, incluso del 6%, esto puede cambiar en China, aunque las estadísticas chinas también son algo que nadie acaba de entender muy bien cómo cuadran y cómo encaja todo. Hay que tener en cuenta que las estadísticas son muy, como decía Churchill, creo, yo solo creo en las estadísticas que yo he falsificado. Sí. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, a primeros de este mes, de julio, la economía va a crecer, creo que como un 2%, una cosa así, un 2,5%. Eso viene a ser como 300.000 millones de dólares. No es porque vaya a crecer, sino simplemente porque en las cuentas públicas van a contar como inversión todo lo que estiman que se gasta en investigación y desarrollo. Es decir, una cosa son las grandes cifras, otra cosa es cómo la gente vivamos en general. Pero lo que esto viene a decir es que los tiempos en general parece que no van a ser más fáciles de aquí al menos a 2014. José Jaime Hernández. Hablando de impactos y en qué se traduce, yo creo que a donde más se va a sentir es en el renglón del desempleo. Actualmente, por ejemplo, hay más de 300 millones de personas sin empleo en todo el mundo. Que podrían trabajar y no tienen un empleo. Exacto. Y claro, al haber este volumen, esta cantidad tan brutal de desempleo, a lo que vamos a asistir, de hecho ya lo estamos registrando, es un aumento en los flujos migratorios, sobre todo de los jóvenes, que van a ir a buscar nuevas oportunidades, nuevos lugares donde sí puedan encontrar trabajo, porque hay países donde prácticamente la economía ya no da para más. España, por ejemplo, ¿no? Grecia, en fin. Yo creo que vamos a ver cómo se acentúa este fenómeno de las corrientes migratorias que curiosamente van a ir en sentido inverso. Si antes fueron de sur a norte, van a comenzar a ir de norte a sur. Los españoles están yendo a Brasil. Sí. Todos. Entonces, yo creo que va a ser un difícil proceso de reacomodo hasta que, como ya lo ha dicho Christine Lagarde, los países que tienen que hacerlo acometan y ya las reformas estructurales que son necesarias, porque si esto no se resuelve en el corto plazo, yo no sé, francamente, ¿cuándo vamos a salir del atolladero? El problema es que con esto, con estos informes, los países que han estado generando empleo, que son los emergentes, están frenándose mucho. Exacto. Ese es otro factor. Prácticamente desde que estalló la crisis, primero en Estados Unidos, luego en Europa en 2007, quien ha tirado de la economía mundial han sido los países emergentes. Uno de los grandes benefactores de América Latina ha sido China, por medio de importación de todo tipo de materias primas y commodities. Si China empieza a importar menos, ¿qué puede pasar, por ejemplo, en América Latina? ¿Qué puede pasar en las economías que son muy dependientes del petróleo? Al mismo tiempo que puede pasar en Estados Unidos con el boom del petróleo que está viendo aquí, que es muy caro, es un petróleo caro. Sí. Ahí me llama la atención cómo
las cifras se prestan para distintas interpretaciones. La misma noticia en el periódico El Guardian sobre el crecimiento en Europa desató unos titulares que decían que la recesión en Europa continúa y que la situación empeora. El New York Times, mientras tanto, con la misma cifra decía que la recesión en Europa tiende a ceder y que las perspectivas son un reacomodamiento de la economía en donde el crecimiento va a ser menor y va a ser una nueva normalidad, pero con más estabilidad y un escenario más predecible. Esa fue como una reflexión preliminar. Lo otro es que Estados Unidos continúa fuerte. Entre los países que están en la mitad de una gran contracción, Estados Unidos con un crecimiento del 2% sigue siendo un caso de éxito. Otro asunto es que el comercio entre países en desarrollo ha subido muchísimo, es más de un 50% cuando hace 8 o 10 años era menos del 35%, o sea que sí. De hecho, siguen siendo es el motor ahora. Claro, la creación de estos bloques de integración regional está generando mucho dinamismo económico. Por otro lado, preocupa que los motores en este momento, los países exitosos son los países en desarrollo. Cuando los pobres son los que están creciendo, uno no se imagina cómo a quién le están vendiendo sus productos y si las economías grandes como la de China se está contrayendo, pues a quién les van a vender. O sea, qué tan sostenible es este boom de América Latina.